Ahora sí le doy el pase al profesor Carlos. Gracias, Giuseppe, y muy buenas noches con todos ustedes. Muy bien, acabamos de ver un video, o una porción del video, que tiene que ver justamente con música. Y hemos podido apreciar allí, como vemos en la foto también, que hay alguien que está dirigiendo. Es decir, para sacar el mejor producto que se quiera, siempre hay alguien que tiene que dirigir. Y si ustedes pueden apreciar, en esta orquesta que estamos viendo en la foto, aparecen jóvenes, no son gente adulta, y sin embargo están interpretando una melodía. ¿Qué es lo que ocurre en las empresas? Normalmente, cuando nosotros desarrollamos una actividad, siempre hay alguien que dirige. El problema está en que no siempre los que dirigen son conscientes de ello, son conscientes de que lo que ellos hacen afecta el ritmo con que todos los integrantes de esa organización se desempeñan, ni en el ritmo, el tiempo, la velocidad o el producto que tienen que entregar. No hay mejor ejemplo para ver una empresa que una orquesta sinfónica. Ustedes pueden ver ahí cómo se expresa el liderazgo de alguien, cómo todos los participantes están entregando algo de sí y cómo esta persona obtiene lo mejor de cada uno de ellos en sus momentos. Y el conjunto nos entrega algo inevitablemente que nos causa muy buenas emociones, muy buenas impresiones. En términos generales, esto debería ser la gestión de personal. ¿Por qué es que la gestión de personal no adquiere este nivel en la mayoría de las organizaciones, en la mayoría de nuestras empresas? Justamente porque quienes lideran estas organizaciones no tienen conciencia clara o real de que no están administrando personas, están dirigiendo personas. Lo dice Peter Drucker en uno de sus últimos, una de sus últimas publicaciones en 1999, Los desafíos de la gerencia para el siglo XXI. Y ahí menciona esto, al personal no se le administra. El cometido es dirigir el personal y la meta es hacer productivos los conocimientos y atributos. En esta oportunidad nos hemos reunido para obtener justamente lo siguiente. Número uno, identificar qué cosa es o qué es gestión de personal. Número dos, diferenciarla de lo que es la gestión del desempeño. Y número tres, y diferenciarla de la dirección de personal. Estos tres elementos son claves para tenerlos en cuenta durante el desarrollo de estas 2 horas. Para nosotros es importante tener en cuenta esta primera impresión de la orquesta sinfónica. Y vamos con nuestro cometido. Existe en la gestión de personal, la administración de personal para algunos, para otros, administración de recursos humanos, para otros que se quejan de que no se debe utilizar recursos humanos, hay que hablar de gestión de potencial humano, hay otros que hablan de capital humano, otros que hablan simple y llanamente de recursos humanos, y principalmente nosotros que nos abocamos a tocar la idea de que no estamos trabajando con objetos, estamos trabajando con personas.
dentro de una organización, el factor clave para los cambios, para las mejoras, para el progreso de la organización, son las personas. El resto es algo inanimado. Lo podemos tener o no lo podemos tener. Es algo así como en una sesión de clases, ¿qué es importante? El profesor y los alumnos. Pueden hacerlo en el campo, pueden hacerlo en un salón, pueden hacerlo en un teatro, pueden hacerlo en cualquier lugar. Pero es importante, algo que no puede faltar es el profesor y los alumnos. Exactamente igual en una orquesta sinfónica, siempre tiene que haber alguien que dirige. Y he puesto ese video de André Rieu justamente porque quien dirige la orquesta es un violinista, muy destacado, por cierto, pero que él tiene su orquesta y él dirige a su orquesta y también participa tocando su violín. Esto es una modalidad diferente. Algunos gestores en las empresas son partícipes de las acciones porque no pueden dejar aquello que es su esencia principal o donde empezaron. Entonces también participan. Y esto es interesantísimo, tomarlo en cuenta. Vamos pues con nuestro cometido. Al personal se le administra. Contrario a todo lo que acabamos de decir de Peter Drucker, hay que tener en cuenta ciertas cosas. ¿Al personal se le administra? Sí. ¿Por qué se le administra? Porque hay que planificar. ¿Y cómo es el tema de la planificación? Justamente pensar qué vamos a requerir, qué vamos a realizar, ¿no? Luego hay que pensar en que ese personal tiene que llegar y hay que seleccionarlo. Hay que buscar justamente el personal más idóneo para buscar, para el desarrollo de las actividades. Luego hay que gestionar el desempeño. Y luego hay que tener en cuenta que esta relación genera relaciones laborales. Vamos desarrollando el primero, la planificación. ¿Qué cosa es la planificación? La planificación es la ideación, es el concebir la empresa. Es decir, ¿cuál es nuestro negocio? En una oportunidad, eh, el director, el dueño de una empresa, juntó a todo su equipo directivo y les hizo esta pregunta: ¿cuál es nuestro negocio? La empresa se dedicaba a fabricar persianas. ¿Cuál es nuestro negocio? Y uno de los gerentes dijo, eh, nuestro negocio es fabricar persianas. Bueno, sí, dijo el dueño, fabricamos persianas horizontales, hemos inventado y desarrollado la idea de las persianas verticales, pero ¿eso es nuestro negocio? ¿Con eso se agota nuestro negocio? Otro gerente dijo, bueno, lo hicimos al inicio, pero lo hemos dejado de hacer. Nos hemos especializado en las persianas, pero nosotros fabricábamos cortinas. Bueno, sí, fabricábamos cortinas, dejamos de fabricar cortinas, nos hemos dedicado única y exclusivamente a persianas y hemos estabilizado nuestro negocio en las persianas. Pero ¿eso agota nuestro negocio? ¿Eso es nuestro negocio? Necesitamos tener en cuenta que si esto es nuestro negocio, solamente hacemos persianas, nada más. Pero ¿podríamos hacer algo más que esté relacionado con las persianas? ¿Algo más? Y la gente se quedó pensando y él decía, denme ideas. Y las personas que estaban allí, pues no le daban ideas. Entonces él dijo, muy bien, esa va a ser la tarea. Dentro de un mes nos volvemos a reunir. Ustedes tienen todo un mes para pensarlo
conversarlo con los trabajadores, discutirlo si quieren, reúnanse, discútanlo si quieren entre ustedes, pero dentro de un mes nos volvemos a reunir y vamos a volver a conversar sobre lo mismo. En pocas palabras, volveré a hacerles la misma pregunta. Ok, dijeron. Se fueron. Al cabo de un mes volvieron a reunirse y dijeron, bueno, ¿cuál es nuestro negocio? Dijo otra vez el dueño. Y uno de los gerentes dijo, la verdad es que le he dado 50,000 vueltas y no encuentro cuál es nuestro negocio. Entonces el dueño les preguntó, ¿por qué las personas necesitan cortinas? ¿Por qué las personas usan nuestras persianas? ¿Para hacer qué es que se utilizan las cortinas y las persianas? Uno de los gerentes dijo, bueno, cuando hace mucho sol, cerramos las cortinas y no ingresa la luz. No nos molesta la luz que calienta. Por el contrario, la controlamos. Muy bien, dijo el dueño. Y con nuestras persianas, otro gerente levantó la mano y dijo, sí, exactamente lo mismo. Buscamos que la luz no nos moleste. Cuando estamos en nuestra oficina y está la ventana, la mampara visible y nos están viendo de fuera para que no nos vean, nosotros cerramos las persianas verticales y no nos ven. Ya estamos adentro conversando, discutiendo si queremos, pero de afuera nadie nos ve. ¿Y qué estamos haciendo allí? Pues sencillamente, dijo otro gerente, estamos controlando que nadie nos vea. En pocas palabras, ¿estamos oscureciendo? Bueno, sí, estamos oscureciendo. Y yo les haría la pregunta a ustedes, si estuvieran ahí en esas gerencias, ¿cuál sería el negocio de este señor? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien cree saber por dónde está yendo el tema del, de las persianas y de las cortinas? ¿Alguien cree saber si existe alguna nueva necesidad por la cual el dueño de la empresa está visualizando y que el resto de sus gerentes todavía no? Si hay alguien que levante la mano y me diga si tiene alguna idea, sería interesantísimo. Aide, Buenas noches. Sí, buenas noches. no solamente vender la idea de la persiana como un producto en sí, ¿no? Sino que dar al cliente o bueno, al consumidor la sensación de que esto te va a proporcionar una iluminación a un ambiente, un tema de, hasta podría decirse un tema de seguridad, un tema de comodidad, confidencialidad, ¿no? Al poder mantener un lugar cubierto por las persianas, ¿no? Depende del diseño, también se puede decir que se puede hasta generar un tema de elegancia para un ambiente, en una oficina, ¿no? Más o Excelente, menos podría ir por ahí. perfecto. Ya está contribuyendo con el gerente de esta o con el dueño de esa empresa. Eh, ¿Alguien más? Muy bien, quiero que se den cuenta que cuando este señor insistió, insistió, insistió,
las personas estaban que le daban vueltas al tema, y a pesar de que él dijo, ¿para qué utilizamos las cortinas para oscurecer el ambiente? Queremos ver una película a oscuras en el día, una película que es grabada o filmada de noche y estamos de día. Entonces, para poder apreciar aquellos detallitos en la oscuridad, necesitamos cerrar la cortina para generar menos ingreso de luz. ¿No es cierto? Cuando hay menos ingreso de luz, entonces ya podemos apreciar mejor lo que está en la televisión, porque el film, la película, está grabada de noche. Entonces podemos apreciar esos detallitos. Si nosotros tenemos la cortina abierta, ingresa luz y no nos permite capturar esos detalles. ¿No es cierto? Si tuviéramos persianas en vez de cortina, exactamente lograríamos el mismo efecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el negocio? Lo había dicho en ese momento alguien allí, sí, nos ayuda a controlar justamente la iluminación, la luz, hacemos sombra, etcétera. Entonces dijo el dueño de la empresa, ese es nuestro negocio, el control de la luz. ¿Qué significa el control de la luz? El control de la luz significa que nosotros también podemos producir lámparas, podemos producir focos, podemos producir luminarias, podemos producir, por ejemplo, paneles solares para capturar la energía solar y controlar esa energía y trasladarla para iluminación. ¿Cuál es nuestro negocio? El control de la luz. Las cortinas, las persianas, nos ayudan a controlar la luz, pero no se agota nuestro negocio en cortinas y persianas. Veamos qué otras cosas más podemos hacer controlando la luz. Entonces, en ese momento, los gerentes pensaron, sí, podemos empezar a trabajar justamente con energía eléctrica, iluminación, hacer luminarias, lámparas, focos, focos de colores. Entonces dijeron, muy bien, ¿y cuánto personal requerimos y para que haga qué? Bueno, si ese es nuestro negocio, el control de la luz, tendríamos que especializar. Muy bien. ¿Qué tendríamos que especializar? Muy bien. Cortinas y persianas quedan de lado. Eso es lo tradicional, es lo que siempre hemos hecho. Vamos a innovar y nos vamos a poner a trabajar en manejo de la energía. En manejo de la energía tenemos la energía que es a baterías, a pilas, ¿no? Las linternas, por ejemplo. ¿Eso puede ser parte de nuestro negocio? Sí, hay control de luz. Perfecto. Muy bien. ¿Qué otro? Bueno, energía alterna, no la continua, o sea, no la de baterías, pilas, no, la alterna, esta que viene con los enchufes, los cableados. Muy bien. Y para ello, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, podemos producir luminarias. En los hogares se utilizan diferentes tipos de lámparas, ya sean las que están empotradas en los techos, ¿no? O aquellas que se utilizan en la mesa de noche, en los escritorios. Ahí hay un sinfín de lámparas. Entonces, ya podríamos decir, ¿eso sería otro departamento? Sí, eso sería otro departamento. ¿Y ese departamento qué tan grande tiene que ser? ¿Cuánto personal requerimos? ¿Y qué va a hacer cada una de esas personas que van a estar allí? ¿Qué calificación debemos tener para ese personal? Vale decir, ¿qué calificación debemos exigir para que ese personal se incorpore a trabajar con nosotros? Entonces, nos estamos preguntando, ¿van a ser electricistas? ¿Necesitamos algún ingeniero electricista o electrónico? ¿Qué piensan ustedes? ¿Electricista o electrónico? Alguien que me diga, a ver, estamos pensando en la empresa, ¿qué personal vamos a necesitar? ¿Sí? ¿Alguien puede decirme?
Si estamos pensando en las lámparas, las luminarias, ¿qué necesitamos? ¿Un ingeniero electricista o un ingeniero electrónico? ¿O un industrial? ¿Qué necesitamos? Aide. Creo que podrían ser ambos, o uno que tenga ambas especialidades, quizás, porque si bien es cierto, se necesita un ingeniero electricista para que vea todo el tema de valga la redundancia, este electromecánico también puede dar otras ideas en qué emplear, ¿no? Nuevas formas. Ok, gracias. ¿Algún otro? ¿Alguna otra participación que no sea Aide? ¿Quién más nos puede dar una idea? De repente, Marilu, o quizás Edward. No estamos entonces. Muy bien. ¿Qué vamos a necesitar? Sí, un ingeniero electricista podría ser. Un ingeniero industrial también. Un electrónico, no creo. No vamos a fabricar ninguna computadora, no vamos a fabricar ningún microchip, ningún formato, digamos, de microcircuitos. No necesitamos un electrónico, necesitamos un electricista que tenga que ver, digamos, con los grandes manejos de eh, voltaje, eh, de intensidad, watts, de lumens, lo que vaya a utilizarse, ¿no es cierto?, respecto al tipo de foco que se vaya a emplear. Muy bien, esto sería, digamos, un poco los requerimientos. ¿Qué más necesitamos? ¿Técnicos electricistas? Sí, para los montajes, para el establecimiento. Y probablemente algún personal que no esté muy bien calificado, pero que pueda, digamos, rápidamente aprender las cosas básicas para el ensamblaje. Esa sería la calificación del personal. ¿Cuánto nos cuesta cada uno de estas personas? El ingeniero me va a costar más. Los técnicos me van a costar menos. Y las personas que recién van a entrar para aprender, digamos, a ensamblar, etcétera, nos van a costar mucho menos. ¿No es cierto? Ya tenemos calificación, costo, y ¿va a ser temporal o va a ser permanente? ¿A quién necesitamos que esté permanente? ¿Al ingeniero industrial? ¿Al electricista? ¿A los técnicos? ¿Cuál va a ser el personal que va a ser permanente para nosotros? Eso lo decide justamente el manejo del diseño y el desarrollo de las actividades. Probablemente si nosotros tenemos un ingeniero industrial, sabe de electricidad y sabe de diseño y sabe de montaje, sabe de planta. Es decir, este señor nos serviría más que un eléctrico, un ingeniero electricista. ¿Sí? Entonces ya estamos planificando, estamos pensando en lo que vamos a hacer y lo que requerimos para hacer ese montaje. Y si hacemos costos, ya estamos planificando justamente cuánto tiempo vamos a requerir ese personal, qué calificación va a tener, cuántos puestos vamos a tener, cuántas personas van a ir en cada uno de los puestos. Por decir, técnicos electricistas, necesitaré 3, no, de repente 4. Ok, ¿eso cuánto me cuesta? Ingeniero industrial, tendré 1. ¿Un electricista? No, no lo necesito, solamente me quedo con el industrial. ¿Cuántas personas para ensamblaje? Probablemente unas 10, pero eso también depende
de la demanda y depende del mercado. Entonces, ese es el personal que va a ser temporal. Permanente, me puedo quedar con 2 técnicos electricistas, 3, y con un ingeniero. Con ellos me puedo bastar para el desarrollo del diseño, el montaje inicial. Pero ya la producción ya viene con la mano de obra que resulta para el ensamblaje y temporalmente para aquellas demandas que voy a tener con el mercado. ¿No? Esto es planificar, estamos pensando, no tenemos nada, no hemos contratado a nadie, pero ya estamos pensando en cuánto va a ser el volumen, cuánto va a ser, necesitamos aquí tomar en cuenta también el mercado. Entonces, ¿cuánta demanda vamos a tener? ¿Y durante cuánto tiempo, vale decir, va a ser esta demanda? Aquí ya viene el estudio del mercado, el marketing, viene, digamos, un poco el establecimiento de las relaciones, dónde está la mayor demanda, por ejemplo, dónde hay mayor construcción de edificios, que va a haber demanda, entonces va a haber demanda, tenemos ya ahí un estudio. Estamos planificando, estamos pensando en ello. ¿Qué viene después de la planificación? Ya tenemos más o menos diseñado cuánto vamos a producir, cantidades, cómo van a ser los turnos, si es que van a haber turnos, cantidad de personal que se va a contratar, etcétera, etcétera. Y luego de ello, nosotros hacemos ya un movimiento adicional. Vamos a la selección. ¿De dónde de dónde proviene el personal que requerimos? El ingeniero industrial, ¿de dónde creen ustedes que lo puedo contratar? ¿A qué universidad tendría que ir? ¿Cuáles son los mejores ingenieros? ¿De dónde proviene ese personal? Los técnicos electricistas, ¿de dónde provienen? ¿De Senati? ¿De repente de algún CEO especial que tenga el Ministerio de Educación? ¿Cuál es el nivel de calificación que yo necesito? Necesito un técnico electricista bueno. Ese lo contrato de Senati. Los otros pueden no ser tan buenos, pero que tengan una buena calificación y lo contrato de un CEO. Entonces tengo 1 y 3, ya son los 4 que había pensado inicialmente, ¿sí? O inicialmente puedo pensar en 1 de Senati, un técnico electricista que tenga mucha experiencia, ¿sí? Entonces, y allí tengo 2, otro que venga eh, de algún CEO que haya sido muy bien preparado, que sea joven. Entonces ya estamos mezclando experiencia, preparación técnica, estamos mezclando con juventud, entusiasmo, preparación. ¿Cómo debe de ser ese personal? ¿Sí? Eh, joven, con mucha experiencia, maduro, con buenas calificaciones, que tenga, digamos, iniciativa, que sea capaz de conversar fácilmente, digamos, un poco con las otras personas, sus compañeros, que pueda hacer muy buen ambiente de trabajo. Es decir, estamos buscando cómo debe ser ese personal, qué tipo de personas deberíamos contratar, qué requisitos debe cumplir ese personal. Entonces ya tengo la calificación, la experiencia, algunas pruebas que debo de tomarle y algún tipo de actividad, digamos, que me permita comprobar que lo que dice su currículum es verdad. Entonces lo someto a alguna prueba escrita de conocimiento, bueno, puede ser, pero principalmente lo someto a una simulación. Vale decir que me resuelva un problema. Si tiene la iniciativa, tiene
la capacidad de prever lo que va a ocurrir y tiene la posibilidad de adelantarse a ello, entonces yo estoy viendo que es bastante proactivo, tiene iniciativa, y eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo sabemos que es la persona adecuada? Justamente porque nos está demostrando que puede hacer tal o cual cosa. Y en ese sentido, se queda seleccionado. La descripción de los puestos es tal que debe permitirnos identificar si la persona tiene esos requerimientos que calzan con la descripción del puesto. Si yo no tengo una buena descripción del puesto, puedo seleccionar a cualquier persona. No sé si les conté, creo, en un proceso de selección en el antiguo Poder Judicial, antes que aparecieran los fiscales, quiere decir antes de los años 80, ¿sí? Existía lo que se llamaba el juez instructor. El juez instructor hacía lo que hoy en día hace un fiscal. ¿Qué es lo que hace el fiscal? Pues va donde ha habido, digamos, por ejemplo, un atropello y ya ha quedado una persona tendida en el suelo muerta, va y hace el levantamiento de cadáver. El juez instructor hacía exactamente eso. Y en el proceso de selección de juez instructor participó en esa convocatoria una persona ciega. Entonces le dijeron de que no podría participar. Entonces esta persona se quejó que era discriminación. Entonces el argumento fue bastante claro. No es discriminación, es un proceso de selección. ¿Qué significa un proceso de selección? Es la búsqueda de las calidades y cualidades que debe tener una persona para cumplir con el desempeño de un determinado puesto. Entonces, el señor que era invidente y era abogado, reclamó mucho sus derechos. Entonces le dijeron, muy bien, ¿usted puede ver un cadáver? No, evidentemente no. Si usted no lo puede ver, no puede hacer levantamiento de cadáver. Y eso lo dice la norma. Entonces se quedó que no podía responder a ello. Si lo dice la norma, entonces él tiene que cumplirla. Más aún si está postulando a un puesto de juez instructor. Hubo mucho debate al respecto, salieron en los periódicos, me acuerdo que el diario El Comercio publicó prácticamente una hoja respecto de lo que era selección y lo que era discriminación. Fue una cosa interesante, por lo menos para el tema de selección. Entonces, ¿se hace discriminación? No se hace discriminación, porque los puestos tienen, digamos, una orientación clara. Cuando se dice que el puesto de trabajo es para un hombre y no para una mujer, o al revés, para una mujer y no para un hombre, debe estar especificado las razones del por qué. Porque al especificar esas razones, implica que nosotros estamos trascendiendo el problema de los derechos. ¿De acuerdo? En ese sentido, debe quedar muy claro. Por ejemplo, si yo cito o convoco, perdón, a un proceso de selección de fiscales, tanto hombres como mujeres que hayan estudiado derecho, se pueden presentar a dicho puesto. Allí no se puede hacer diferencia, salvo que se esté hablando ya del fiscal que vendría a ser en lo penal, hacer el levantamiento de un cadáver. Entonces, ese fiscal, sí, no puede ser invidente. ¿Se dan cuenta? Se requiere de ciertas cualidades y entonces, ¿cómo sabemos que es el adecuado? Porque cumple con las calidades y cualidades que se requieren para ese puesto. Hasta aquí. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, entonces continúo. ¿De acuerdo?
Si más adelante se les ocurre alguna pregunta, anótenla y la absolvemos después. Muy bien. Entonces, vamos con el siguiente. Gestión del desempeño. Nosotros acabamos de seleccionar, hemos hecho un proceso de reclutamiento, hemos hecho selección y luego de la selección le hemos dado una pequeña capacitación que se denomina inducción. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la inducción? La inducción es una pequeña capacitación relacionada con qué es la empresa, qué hace la empresa, quiénes son las personas que dirigen la empresa, cuáles son las áreas y departamentos que tiene la empresa, estas áreas o departamentos, a cargo de quién están, con quién tendría que ir a conversar o preguntar si es que necesito información de esa área, quién es el que está a cargo, quién es el jefe, el gerente. eh, y esto también implica a veces un tour, un pequeño paseo por la empresa para que las personas conozcan dónde es que están empezando a desarrollar sus actividades. Y esto le permite a las personas justamente eh, iniciar el trabajo con conocimiento de por dónde es que tienen que desplazarse para lograr comunicarse con las personas que participan en la empresa. Muy bien, llegamos a la gestión del desempeño. Ya las personas están en los puestos de trabajo, ya el jefe inmediato los ha recibido y ahora tenemos a el jefe que nos dice, muy bien, yo soy el jefe. ¿Cómo sé yo que soy el jefe? ¿Qué debo saber para que el hecho de que yo sea jefe sea válido? Primero tengo que saber dónde está mi personal, el personal a mi cargo. Ese personal que ha sido asignado al área que yo jefaturo, que yo tengo el mando, que yo gerencio, que superviso, eh, se me adjudica la idea de que yo soy el jefe, después de que si alguien, o sea, mi jefe inmediato me pregunta, ¿dónde está tu personal? Fulano está en tal sitio. Mengano ha salido a hacer compras por tal y cual razón. Elenita se ha ido a tal sitio. Gustavo y Serapio están trabajando en la parte de atrás. ¿Dónde está su personal? Él sabe dónde está el personal. ¿Qué está haciendo cada uno de ellos? Bueno, Gustavo y Serapio están desarrollando una hoja Excel en conjunto, están trabajando para hacer una simulación de cómo sería el desarrollo de una actividad, digamos, puesta en marcha. Ah, ok. ¿Y qué está haciendo Elenita? Bueno, Elenita está preparando una presentación sobre justamente los productos que vamos a sacar al mercado. Ah, muy bien. Y así le van preguntando por cada uno de ellos. Muy bien. ¿Cómo lo está haciendo? Eso que está haciendo Elenita, ¿cómo lo está haciendo? Ah, bueno, está en una presentación. No sé si lo está haciendo en PowerPoint o lo está haciendo en otro modelo de presentación. ¿Cómo no vas a saber tú? Yo sé que tiene que hacer una presentación, pero no sé cómo, o sea, no le has dado instrucciones. Vale decir, no le has dado orientación. No le has dicho cómo lo tiene que hacer. La simulación que están haciendo Gustavo y Serapio en Excel, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, ellos sí están haciendo, en principio, una hoja, una tabla dinámica con la base de datos que les he entregado. Y eso me va a permitir hacer una simulación. No, 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 esa es la primera aproximación para determinar dónde está la mayor cantidad de personal o la mayor cantidad de personas que estarían siendo identificadas en el mercado para identificar cómo va a ser la venta. Y la simulación, bueno, la simulación sería justamente a partir de los resultados de la hoja de cálculo, ¿no? De la hoja de simulación, eh, la tabla de simulación,
cómo se va a hacer la presentación y cómo responderían de acuerdo a los datos que tenemos en nuestra base de datos. Bueno, eso suena mejor. Sabe cómo lo está haciendo, ¿no? Pero en el caso de Elenita, él no sabía qué estaba haciendo, o cómo lo estaba haciendo, perdón. Esto es importante, porque yo no estoy gestionando el rendimiento, estoy gestionando el desempeño. Sé dónde está mi personal, sé qué está haciendo y lo principal, sé cómo lo está haciendo, porque yo le he dado las instrucciones para que me entreguen el resultado que yo les he pedido. Entonces, el jefe, el supervisor, el capataz, el gerente, si tiene este conocimiento claro, entonces sabe cómo puede aproximarse a esas personas y pedirles que lo hagan de la mejor manera, de la manera empática. Entonces, tiene que aproximarse, tiene que generar comunicación, tiene que establecer enlace emocional, porque si no logra hacerlo, las personas pueden estar haciendo el trabajo como ellas creen que deben hacerlo y no como se les ha pedido que lo hagan. Mejor aún, sabemos cuál es el resultado que debe entregarnos y con qué calidad. Si la persona utiliza alguna otra forma, algún otro método, alguna otra manera de realizarlo que sea más creativa, innovadora y a menor costo, entonces bienvenido sea. Si nos dicen, jefe, por si acaso, esto lo voy a hacer de esta manera porque me resulta más fácil, me resulta más barato, ahorro tiempo y le puedo entregar en mejor calidad de lo que me está pidiendo. Ah, caramba, eso sí suena bonito. A ver, haz un ejemplo, hacemos un piloto y me entregas el primer piloto. Si eso sale bien, entonces lo demás puedes utilizar el método que tú me estás planteando. Muy bien. Si nosotros estamos convencidos de que esto es desempeño, y claro que es desempeño, porque si tiene que coordinar con sus compañeros, no lo va a hacer de mala gana. Está comprometido con su trabajo, está entusiasmado con el resultado que se está esperando. Si esto es así y conversa con sus compañeros, lo va a hacer de buena gana. Es decir, estamos generando condiciones para que el trabajador tenga un buen clima de trabajo. Estamos desarrollando algunos comportamientos que deben permanecer en la cultura de la organización y esto nos debe ayudar a hacerlo mejor. Eso es desempeño. Estamos trabajando en el desempeño de las personas. Estamos direccionando al resultado que esperamos. Y esto es clave porque emocionalmente estamos impactando en ello. Entonces, al personal se le administra relativamente. No se le administra relativamente. No es en absoluto. Y justamente ahí es donde vienen las relaciones laborales. Las relaciones laborales tienen dos caras. Las caras de las personas que trabajan entusiasmadas, contentas, desarrollan su trabajo, hacen chistes, mantienen un buen estado anímico del equipo. Pero por otro lado, también nos encontramos con personas que se fastidian porque el jefe no está ayudando, el jefe les cierra el paso, el jefe se molesta, no hay, digamos, un buen trato, etc. Peor todavía, realizada nuestra contratación, nosotros estamos contentos porque estamos trabajando, estamos contratados para hacer el trabajo. Muy bien, empieza el tema de la disciplina. ¿A qué nos referimos con la disciplina? ¿Qué dice el reglamento interno de trabajo? ¿Cuáles son mis deberes y obligaciones?
¿Y mis derechos? ¿Y mis premios? Eso no lo dice. ¿Debería decirlo? Sí, claro, tiene que decirlo. El reglamento interno de trabajo. Pero ahí, adicionalmente, en ese reglamento interno también se habla del control del ingreso y de la salida. Entonces tengo que llegar temprano. Debo llegar a tiempo. Y por supuesto también me debo de ir a tiempo. No necesariamente tengo que quedarme más horas porque a algunos jefes se les encanta, ¿no? Entregar los trabajos a última hora y que la gente se quede más tiempo. Mientras más tiempo se queda la gente, entonces es feliz porque la gente está trabajando. Y eso no es cierto. El mejor trabajo es aquel que se cumple con el ingreso y la salida y se logran los productos establecidos para cumplirse en ese día. Entonces, allí tenemos un buen impacto de relaciones laborales, una disciplina que termina siendo favorable al desarrollo de las personas. Si esta disciplina es punitiva, fastidiosa, muy generadora de condiciones, digamos, de sinsabores, entonces tenemos un problema. Y el problema es que no estamos generando un buen clima de trabajo. La cultura de trabajo es contraria a lo que se requiere, contraria a lo que se busca. Y lejos de ayudar a hacer de esta organización como una orquesta sinfónica, no estamos logrando obtener los mejores resultados. ¿Esos detalles son importantes? Pues sí, son sumamente importantes porque el estado anímico de las personas es clave. El desempeño se logra justamente porque las personas se sienten bien. Probablemente no sean los mejores sueldos. Bueno, pero con un sueldo decente, uno puede estar muy bien en una organización donde el estado anímico le permite a uno desarrollarse, crecer, sentirse bien, da gusto venir a trabajar a esta organización. Sí, pues, porque nos sentimos bien, nos hacen sentir bien. Esos detalles son sumamente importantes. Disciplina. Movimiento. ¿Qué pasa con el movimiento? Se habla de rotación cuando las personas no asisten mucho, ¿vale? Es decir, empiezan a faltar. ¿Por qué faltan? Porque, entre comillas, están enfermas. En una organización, eh, la asistente social me dice, tengo un problema. ¿Y cuál es el problema? 15 trabajadores, estamos hablando de una institución pública que tenía 300 trabajadores. 15 trabajadores de 300, ¿sí? Todos los meses justifican o faltan injustificadamente y no sé qué hacer. ¿Y has enviado el médico? Bueno, el servicio médico no ha estado funcionando, pero ya hemos implementado el servicio médico y entonces este mes va a ir el médico a las casas de estos señores. Muy bien. El médico fue a la casa de estos señores y señoras, ¿no? Porque eran tanto hombres como mujeres. Y el médico capturó a todos en su casa menos a dos. Eran dos que en esos momentos que habían pedido servicio o visita médica, no estaban en su casa. Luego argumentaron de que habían ido a comprar a la farmacia. En realidad era un falso argumento. A las personas que encontró en sus casas el médico les dijo, pero usted no tiene nada, usted ha debido asistir a trabajar. Bueno, esto generó, digamos, un poco una situación y la asistente me dice, tenemos este problema. No estaban enfermos y declararon que estaban enfermos. Y dos, no estaban en su casa todavía, peor. Entonces los citamos. Y les preguntamos, bueno, ¿qué cosa es lo que está pasando? Algo debe estar ocurriendo.
y mejor si son francos, ¿no? Yo les dije, franquéense de una vez y díganos qué cosa está pasando. Algo que deberíamos de repente saber y si podemos, de repente podríamos manejarlo de una manera adecuada para ustedes. Pero si ustedes no son capaces de manifestarlo abiertamente, entonces tenemos un problema de disciplina. ¿Y cuál es el problema? Falta. Entonces, de acuerdo al reglamento, eso tendría que sancionarse si es que eran eh, recurrentes las faltas. Y ya se había aprobado de que en 6 meses, todos los meses, habían faltado un día. En algunos días a ellos habían mencionado falta injustificada, pero bueno, de acuerdo al reglamento, 5 faltas injustificadas, 3 faltas injustificadas, no recuerdo qué es lo que había en ese momento, pero se supone que había sanción. Y ellos estaban dispuestos a aceptar la sanción. Entonces, bueno, ¿nos franqueamos? Nos franqueamos. ¿Qué ocurría con estas 15 personas? Estas 15 personas, su familia, como no les alcanzaba el sueldo, ellos habían montado una pequeña bodega, cada uno de ellos, que atendía la esposa, la hija o el hijo. Entonces, conversando con ellos, les dije, bueno, pero si tienen este pequeño negocio y eso les ayuda a ustedes a tener, digamos, una canasta familiar holgada, los ayuda, entonces, ¿por qué no nos organizamos? La asistenta inmediatamente conversó con ellos, los hizo llenar una ficha y en otra oportunidad los reunió y les propuso organizar una pequeña cooperativa. En ese entonces, las cooperativas estaban de moda. Organizar la cooperativa y uno de ellos hacía la compra al mes. Nos faltaban todos. Uno de ellos hacía las compras para todos. Y luego entre ellos se ayudaban y repartían en cada una de sus bodeguitas. ¿Esto qué ayudó a mejorar la disciplina? Sí. ¿Disminuyó las faltas? Sí. Entonces, se generó, digamos, una ayuda para que los trabajadores pudieran estar tranquilos, pudieran mejorar sus ingresos, sus familias pudieran estar mejor, esa era la labor de la asistenta, y ellos estaban en mejores condiciones para desarrollar su trabajo. Cada uno en su puesto de trabajo, lo cual se logró. Otro aspecto del movimiento son las rotaciones. Hay algunas organizaciones que tienen y empresas que tienen diferentes agencias a nivel nacional. Y de repente se les antoja y a alguien le dicen, ¿sabes qué? Te vas para tal sitio. Pagamos el traslado, pagamos el hospedaje, pagamos toda la habilitación que se requiere. Pero ese movimiento fue tomado de los pelos y no se preguntó si querían o no querían, uno. No se preguntó si tenían familiares cerca al lugar donde se iba a desplazar, ¿no? Conocidos de repente, que les facilitara irse a ubicar en algún sitio que los ayudara a estar mejor, en mejor ambiente. En otra oportunidad, esto también ocurrió en una organización, esta privada, y se ayudó a que estas personas pudieran ubicarse mejor, desempeñarse mejor. Y otro es la rotación. La rotación es cuando nosotros tenemos personal temporal, lo estamos capacitando, querramos o no. Vale decir, mientras esta persona está desarrollando actividades, se está capacitando. Si adicionalmente lo capacitamos, lo estamos calificando. Pero si nosotros a este personal no desarrollamos alguna estrategia para incorporarlo de manera más permanente y lo tenemos de eventual, entonces en cualquier momento esta persona, como ya está siendo capacitada, está siendo calificada porque estamos
dándole cursos, se va a otra institución, a otra empresa, y ya está calificado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Haciendo una inversión que no estamos redituando para nosotros como empresa. Entonces, ¿qué ocurre con esa rotación? Esa rotación es demasiado grande. El ejemplo que voy a darles ocurrió en una clínica renombrada. ¿Qué pasó? Cada 3 meses, el personal que acababa de seleccionar lo rotaba, vale decir, los dejaba que se fueran y llegaba nuevo personal. Entonces, este personal se capacitaba, em, lo entrenaban para desarrollar las cosas, tenía la experiencia en esos 3 meses, adquiría experiencia, y luego de los 3 meses, ellos hacían meses de prueba que se vayan. Le pregunto al médico administrador y le digo, ¿qué pasa? No, es que al director que está en estos momentos de presidente, porque nuestro presidente está eh, enfermo, eh, no le gusta que los jóvenes se queden mucho tiempo, es decir, más de 3 meses, que es lo que pide la ley, como un periodo de prueba, porque se malacostumbran y aprenden cosas que no deberían. Yo les digo, pero si lo están capacitando, lo están entrenando, le están dando un ambiente para ganar experiencia, lejos de quedarse con los mejores, los dejan en la calle otra vez y están trayendo otras personas nuevas. Estas personas nuevas recién empiezan a aprender y hay un costo por lo menos de un mes para que más o menos se sitúen. Otro mes para más o menos aprender lo que les toca realizar. Y un último mes como para afianzar eso que han aprendido. Y el tercer mes lo dejamos que se vaya. ¿Tú podrías conversar con el director? De claro que sí. Entonces me presentaron al director, el médico este que estaba pensando justamente en esa rotación. Cada 3 meses la gente se va, no se queda. Le digo, doctor, ¿usted ha hecho números? ¿Ha hecho cuánto le cuesta hacer esto? ¿Cuánto le cuesta capacitar al personal? Y entonces el director de administración, ¿no? El doctor, me alcanza los números. Le digo, todo esto se está perdiendo. Es decir, ustedes están invirtiendo en calificar personal para que se lo lleven a otras clínicas. Qué mejor que las otras clínicas, digamos, ok, ¿usted de dónde viene? Vengo justamente de hacer mis prácticas en la clínica, tal. Ah, caramba. Muy bien, bienvenido sea, porque ya está calificado, con experiencia, ya estaba entrenado para realizar las labores. Entonces, esa rotación a veces la provocamos nosotros, los dirigentes de las organizaciones, de las empresas. Entonces tenemos un problema. Y si estas empresas son privadas, el problema es real. Estamos perdiendo dinero, como si abriéramos un caño. Se está perdiendo mucho, mucho. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Para no generar movimientos que nos cuesten, más allá de lo razonable. Y un último aspecto de las relaciones laborales es la finalización del trabajo. A veces tenemos personal que tiene muchísimos años trabajando en la organización. Y nosotros decimos, bueno, toda esa experiencia se nos está yendo y no hacemos nada por rescatar esa experiencia. No hacemos nada por tratar de entrenar a alguien para que haga esas labores para cuando se vaya este señor o esta señora. No hacemos nada para gestionar el conocimiento que tiene esta persona. Entonces, lo que hacemos son una serie de actividades
¿Qué hacemos? Primero ponemos una persona joven, que sea empática, que sea de fácil palabra, que pueda entablar una relación con esta persona que ya está a punto de irse. No vamos a esperar el último momento, tenemos que hacerlo con antelación. Y entonces le presentamos a la persona, hacemos algunas actividades como para que exista este acercamiento y una vez logrado ello, lo ponemos al lado. Entonces, esta persona lo que va a hacer es empezar a preguntarle qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace así, por qué no lo hace de otra forma. Entonces, convertimos a esta persona que está por irse en el mentor de esta persona joven. Si esta persona es empática, va a lograr obtener mucha información. Es más, lo primero que vamos a hacer con esta persona es enseñarle a tomar notas, a hacer registros, de tal manera de que todo lo que empiece a aprender, como si fuese una esponja, lo deje registrado, documentado. Esta finalización de labores también significa una preparación de esta persona que se nos va. Porque, ojo, el hecho de que haya trabajado con nosotros muchos años también le va a costar adaptarse a la nueva situación de salir de la organización y enfrentarse a una probable jubilación sin hacer nada. Y está probado, las personas que se van jubiladas y no hacen nada en sus hogares, en menos de 5 años se nos van, se nos mueren. Y lo que nosotros necesitamos es generar en estas personas una capacidad de vida que le permita superar esa depresión generada por un cierto duelo de culminar labores. Entonces hay una cierta depresión ahí que hay que trabajar. Entonces la finalización tiene dos miradas. La mirada de quien se va y que nos debe dejar conocimientos, información, nos debe dejar conocimientos de cómo se realizan las cosas y más allá de lo que esta persona hacía allí. ¿Qué conocimientos tiene sobre nuestra empresa en general, sobre las actividades que realizaba en concreto, sobre las actividades que realizan los otros que están alrededor de él en otras áreas? ¿Qué visión tiene él o ella de esa situación? Eso es algo que la empresa necesita gestionar como conocimiento y debe documentarlo. Entonces, para eso se requiere este trabajo. En una empresa internacional de consultoría, a cada consultor se le brinda una base de datos. Esa base de datos es lo que se denomina la estructura de conocimiento. Allí se ponen todas las consultorías que se hayan realizado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo o realizo una consultoría de recursos humanos, personal, potencial humano, como quieran llamarlo, entro a esta base de datos y pregunto, recursos humanos, consultoría sobre recursos humanos, y me aparece todo un listado de las consultorías que la empresa ha realizado a nivel mundial, en todos los idiomas, ¿sí? La mayor parte traducidos al inglés. Entonces, tengo toda esa base de datos. Muy bien. Si tengo toda esa base de datos, entonces puedo poner. Se trata de este cliente nuevo, es una pequeña empresa. Entonces, ¿cuántas de estas consultorías han sido realizadas a pequeñas empresas? Inmediatamente reduce la cantidad. Y me dice, todas estas son pequeñas empresas. Consultorías sobre recursos humanos en pequeñas empresas. Perfecto. La pequeña empresa que me está solicitando el servicio a mi empresa, entonces
es de Brasil. Ojo, si es de Brasil, hablan portugués. Entonces, ¿cuántas de estas empresas, cuántas de estas consultorías han sido realizadas en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Perú? Y las consultorías a nivel mundial se reducen justamente a los países que yo he pedido. Entonces, prima aquellas que se hayan realizado en Brasil. Y si no tengo ninguna, tengo todas las de alrededor que hayan tenido que ver con pequeñas empresas en diferentes países alrededor de Brasil. Entonces, esta estructura me permite a mí capturar el asunto. ¿A dónde iba? Que si yo soy el consultor, no puedo realizar la consultoría si no tengo al lado, y eso es algo que tiene esta empresa, a cada uno de los consultores le ponen al lado un analista. Y el analista, a donde yo voy, va. Y a donde yo voy, toma nota. Registra y documenta todo lo que yo hago. Y luego lo sistematiza de acuerdo a la base de datos y lo sube. Sube quién es el cliente, qué es lo que yo hice, cómo lo hice, qué resultados he obtenido. A grandes rasgos. Entonces, cuando cualquier otro consultor ingresa, puede pedir información de acuerdo al tipo de empresa, de acuerdo al tamaño de la empresa, de acuerdo al país, de acuerdo al consultor. ¿Qué cosa hizo Carlos Alberto Gálvez? Aparece toda la lista de las consultorías que he realizado. Entonces, esta información se denomina gestión del conocimiento. En la finalización, justamente el detalle es que le ponemos un, entre comillas, analista al costado de la persona que se nos va para que registre y documente todo aquello que conversa con esta persona. ¿Por qué? Porque después tiene que irse a una base de datos. Pero por otro lado, esta finalización tiene que ser favorable también para la persona que se está yendo. ¿Y esto qué significa? Significa pues que yo tengo que darle algo a esta persona. No puedo dejar que se vaya como que lo estoy abandonando. No. Tiene que irse satisfecho, tiene que irse reconocido, pero también tiene que irse consciente de que le estoy dando una llave para que abra otra puerta. Vale decir, le estoy entregando una capacitación para que cuando él esté fuera pueda realizar algunas actividades que lo ayuden a mantenerse, no tanto por la necesidad del ingreso o por la necesidad de incrementar, digamos, algunos centavos más, no, sino para que no deje de hacer cosas. Vale decir, que no esté sin hacer nada, que no se quede desocupado. Y eso es vital. Tiene un nombrecito en inglés, outplacement, ¿sí? Que implica que lo estamos capacitando para cuando esté fuera de nuestra empresa. Ese detalle es tan importante para que la persona sienta que la empresa no lo abandona y que siempre debe mantenerse en contacto con la empresa. Y cuando realizamos algunas actividades, lo traemos también y traemos a su familia, porque de eso se trata la empresa. La empresa tiene la posibilidad de generar condiciones de vida para esta persona durante el desarrollo de sus labores y después. Hay una serie de programas sobre lo cual estaríamos conversando, pero esto de la finalización es importante tenerla en cuenta. Al personal no se le administra, justamente ese es la otra cara de la moneda.
al personal no se le administra. ¿Y qué es lo que se hace para no administrarlo? Porque el anterior era sí se le administra. Aquí estamos viendo que al personal no se le administra. Para ello necesitamos capacitarlo y desarrollar sus competencias, sus capacidades, fortalecer esas capacidades. Desarrollamos la organización para efectos de que este personal que está trabajando con nosotros tenga un ambiente de trabajo que le invite a estas personas a trabajar de una manera adecuada. Y yo recuerdo que cuando íbamos al colegio, a algunos de nosotros no les gustaba ir al colegio. Hasta que hubieron algunas actividades que generaron condiciones como para que nosotros dijéramos, oye, eso sí me gusta, yo quiero ir. Hacemos gimnasia, hacemos educación física. No me gustan las matemáticas, pero me encanta historia universal, me gusta biología, me gusta física, química, pero las matemáticas no me gustan. Pero no importa, ya voy, no, hasta que de repente me encuentro con un profesor que me hace las cosas interesantes y ya me gustan las matemáticas. ¿Se dan cuenta? De eso se trata, del ambiente en que se generan las condiciones para desarrollar una actividad. Y el trabajo es exactamente igual. Otro, desarrollo gerencial. ¿Por qué desarrollo gerencial? Porque si yo desarrollo mis gerentes, estos van a estar en alguna disposición para tratar mejor a las personas que están a su cargo. Y si esto es así, evidentemente lo que nosotros estamos logrando es que estos gerentes lideren, gerencien, gestionen y hagan de esa gestión algo que valga la pena. Entonces, vamos, apostamos porque el equipo gerencial sea el mejor. Porque si el equipo gerencial es el mejor, evidentemente entendemos un liderazgo real en la organización. Y finalmente, los sistemas de información, que los sistemas de información son lo que se requiere para mantener el conocimiento de esta organización a disposición de todos. Ya lo dije, existe lo que se denomina la base de datos que nos va a ayudar justamente a gestionar. Y la tecnología ha llegado justamente para eso, para ayudarnos en ello. Muy bien, entonces veamos. Capacitación y desarrollo. ¿Cuál es la necesidad? ¿Para qué capacitamos a la gente? ¿Cuál es la necesidad? La mayoría de las veces se piensa en capacitación porque decimos, le falta que conozca tal o cual cosa. Bueno, si es una competencia técnica, sí, hay que dárselo. Pero si es una competencia blanda, también hay que trabajar en ello, pero no de esta manera escolarizada. Las competencias blandas se trabajan de otra forma. Probablemente hayan algunos talleres, pero estos talleres no tienen por qué ser tan escolarizados. Pueden ser mucho más divertidos incluso. Y la competencia blanda genera, digamos, la posibilidad de aparecer, desarrollarse, fortalecerse en medio de este tipo de actividades. ¿Por qué debemos desarrollar las capacidades? Porque en la medida en que nosotros logremos que esas capacidades se desarrollen, se fortalezcan, en esa misma medida este personal va a volcar esa información, ese conocimiento en su desempeño. Y si esto es así, entonces vamos a lograr que el personal nos entregue un mejor producto, una mejor calidad del servicio, un mejor desarrollo de actividades y también una mejor relación con nuestros compañeros. Entonces, trabajamos por un lado las competencias duras y por otro lado las competencias blandas. Y eso, ¿cómo afecta, digamos, a la familia? Cuando nosotros trabajamos competencias blandas, además de las competencias duras, ¿sí? Esto impacta en la familia.
Cuando nosotros desarrollamos competencias blandas, las personas se sienten mejor, están de mejor estado anímico y pueden entablar conversaciones, aunque cuando sea el tema difícil o dificultoso, digámoslo así, problemático, lo enfrentan de una manera más adecuada, porque han fortalecido capacidades, sus competencias blandas están en el nivel de poder establecer negociaciones, conciliaciones. Y la familia es impactada en este sentido. En algunas oportunidades dice, no, la empresa produce bienes y servicios, también produce personal. Aunque les parezca mentira, el espíritu, la cultura, el clima de la organización impacta en las familias, porque la persona que labora en nuestras organizaciones va a su casa llevando ese estado de ánimo. Y si lleva ese estado de ánimo, impacta en la familia, los hijos, la pareja y todos los familiares o personas que convivan dentro de ese hogar. Son impactados por ese estado de ánimo. Y ese estado de ánimo genera mejores condiciones para la vida al interior del hogar y al día siguiente lo devuelven al trabajo con mejor estado de ánimo. Entonces, si se dan cuenta, es cíclico, se recicla. Y entonces estamos en un ambiente en el cual, de manera dinámica, estamos impactando en el hogar y estamos generando nuestra responsabilidad de tener trabajadores sanos, emocionalmente, mentalmente. La capacitación y el desarrollo afecta, ¿sí?, a los trabajadores y afecta a la familia, impacta en la familia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Todo se va entendiendo? Vuelvo a repetir, si hay alguna pregunta, levanten la mano e interrumpan en el momento que ustedes deseen. No me gustaría pasarme de largo y esperar al final, y al final ustedes se olvidaron, no tomaron nota o de repente se quedaron sin hacer la pregunta y terminamos la sesión. No me gustaría eso. Muy bien. Hemos capacitado y desarrollado el personal. Vamos por la organización. Realimentación de datos. Si tenemos información, tenemos datos, al igual que tenemos datos del mercado relacionado con los productos y los servicios que desarrollamos, también tenemos datos respecto del personal. Y hay una realimentación de datos cuando nosotros nos ponemos a pensar en cómo está yendo la empresa, cómo está yendo la relación con el mercado y cómo está yendo la relación con el personal. Si nosotros tomamos en cuenta ello, vamos a tener, digamos, con mucha claridad una orientación de logro de resultados que ayuden justamente a captar lo mejor de cada una de las personas y lograr que la música, el ritmo de esta orquesta funcione bien. Para ello necesitamos desarrollar equipos. El equipo de los violines, el equipo de las flautas, el equipo de los cornos, el equipo de los timbales, etcétera, etcétera, etcétera. Cada grupo, cada equipo tiene una razón de ser y confluye en el resultado final con su contribución. Esto es importante. Uno dice desarrollo de equipos. Ah, claro. Pero nosotros, ya los grupos están hechos. Claro, los grupos pueden estar hechos, pero no funcionan como equipos. Los grupos evolucionan a ser equipos en la medida
en que empiezan a generar un aprendizaje y empiezan a generar conocimientos como equipo. Esto es clave, porque como equipos no necesitamos mucho y producimos mucho, ¿no? No necesitamos desgastarnos. Como equipo fácilmente podemos desarrollar las actividades. Y entonces logramos que nuestros resultados estén orientados al mejor nivel de calidad. Y avanzamos también en lo que denominamos pensamiento sistémico. Que ustedes leen la quinta disciplina, se van a encontrar justamente con el pensamiento sistémico. Es la quinta disciplina, justamente. Y habla de equipos, de desarrollo de equipos. ¿Y por qué pensamiento sistémico? El autor de la quinta disciplina justamente dice, imaginemos una persona en una tienda de alfombras. Y hay una gran alfombra en la sala central, pero hay un bulto. Entonces, el dueño de la empresa se acerca ahí donde está el bulto y con el pie trata de aplastarlo. El bulto desaparece, pero aparece en otro lugar. Entonces, esta persona va hacia donde está el nuevo lugar del bulto y lo vuelve a pisar. Y el bulto desaparece y aparece en otro lugar que no sea el anterior. Entonces, la persona se preocupa porque cada que pisa el bulto desaparece, pero aparece en otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Levanta la alfombra y se encuentra con que lo que había estado pisando es una serpiente. Al pisar la serpiente se molesta y se muda, se va a otro lado. ¿Qué quiere decir esto, Peter Senge? Quiere decir que en un sistema, si yo trato de anular o de resolver un problema sin pensar en el todo, el problema aparece en otra parte, exactamente igual que la alfombra y la serpiente. En una oportunidad, el jefe de una institución pública, que a cada rato aparece en las noticias, sobre todo cuando hablamos de elecciones, este jefe me había pedido que lo ayudara con los gerentes. Y el día que yo asistí a conversar con él para ver cómo lo podía ayudar, sube un gerente y le muestra un proyecto, se lo entrega y le dice, con esto vamos a solucionar el problema ABC. Ah, muy bien. Y él ve el documento, coge su lapicero, lo firma y le dice, aprobado, puedes iniciarlo. Entonces el gerente se fue. Yo le digo, ¿te has dado cuenta de lo que estás haciendo? ¿No? ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo es justamente lo que dice Peter Senge. Estás pisando la serpiente y la serpiente se va a ir a aparecer por otro lado como un nuevo problema. No entendí. Tú sabes que esta persona se está yendo con su proyecto. El proyecto que él va a implementar implica que haya coordinado con otros 2 gerentes o 3. Entonces, en el momento en que él quiera implementar, él va a ordenar a los otros 3 o 2 gerentes a que hagan lo que él está pidiendo, basado en que tiene tu firma en el proyecto. ¿Y eso qué tiene que ver? Justamente porque tú no estás pensando de manera sistémica. ¿Por qué no lo llamas a él nuevamente y le dices que coordine previamente con los otros gerentes y una vez que se hayan puesto de acuerdo, vienen todos
y te presentan el proyecto y tú lo apruebas. ¿Qué te parece? Entonces agarró, apretó el botón del intercomunicador. Sara, llama a fulano, que era el gerente que se acababa de ir. Dile que es urgente que venga en este momento con el documento que acabo de firmar. No pasaron ni 5 minutos y fulano tocó la puerta. Pasó y le traía el documento firmado por él. Y le dice, dame el documento. Cogió el documento y tachó su firma. Estoy tachando la firma porque necesito que tú, este proyecto que yo ya te he aprobado, lo converses, lo discutas y con los otros gerentes vienes la próxima vez que ya lo tienen listo, que ya se pusieron de acuerdo. Si hay algunos cambios, los cambias, pero mi aprobación está sujeta a que todos ustedes vengan y me digan qué es lo que quieren hacer. Ah, pero eso va a demorar. No me importa. Lo que necesito es que tú vengas con los otros gerentes y me digan cómo lo van a hacer. Ah, bueno, ya, ok. Y se fue. Al cabo de un mes regresaron. Ya regresó él con los otros gerentes y le trajeron la propuesta. ¿Ustedes se comprometen a ello, a llevar a cabo? Sí, estamos de acuerdo. Muy bien, firmen todos ustedes aquí, en el mismo documento. Y en el mismo documento él firmó y selló. Ahora sí, ustedes ya están de acuerdo y por lo tanto quiero resultados, pero resultados que valgan la pena. Se quedó feliz porque después de un mes había obtenido que sus gerentes trabajaran en conjunto por una idea que evidentemente había sido de uno de ellos, pero que al trabajarla en conjunto, el trabajo de equipos, desarrollo de equipos, pensamiento sistémico, habían pensado en toda la organización, no habían pensado solamente en lo que a ellos les interesaba o al que a uno le interesaba. ¿Esto qué implica? Implica el siguiente punto, enriquecimiento y ampliación del cargo. ¿Qué estamos haciendo cuando desarrollamos equipos, realimentamos con datos, implementamos pensamiento sistémico? ¿Qué estamos haciendo? Estamos enriqueciendo los puestos, estamos ampliando el cargo, porque ahora esta persona ya discutió con los otros en qué pueden participar, en qué no pueden participar, cómo les interesa participar, cómo les interesa que no participe el resto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto qué implica? Estamos preparando allí el desarrollo de los equipos, el pensamiento sistémico, pero también estamos preparando allí el próximo gerente general. ¿Qué significa esto? Significa de que entre ellos ya se conocen, ya saben cómo trabajan, ya saben pensar en conjunto, entonces lo que necesitamos ahí es alguien que los lidere. Y alguien que los lidere debe salir de allí, con todo ese conocimiento del trabajo de equipo, con todo ese conocimiento del pensamiento del sistema. Y la idea es que al ampliar el cargo y al enriquecerlo, le permite a cada uno de ellos gestionar pensando en el todo. Y si yo pienso en el todo, ya estoy en el nivel gerencial, general. ¿Qué mejor para hacer una próxima selección? ¿Se dan cuenta? El desarrollo de la organización implica el desarrollo de los cargos, la ampliación, enriquecimiento. Y la consultoría de procesos justamente se da cuando estamos pensando en el todo como un gran proceso y empezamos a identificar qué está sucediendo con cada uno de los subprocesos. Y cada uno de los responsables de los procesos tiene que mirar su proceso, del cual es responsable, con relación al todo, al proceso global. Esa consultoría de procesos ayuda al desarrollo de la organización. En esa misma línea, ¿sí?
entramos a lo que se denomina el desarrollo gerencial. Ya tenemos una consultoría de procesos, hay un desarrollo de pensamiento sistémico, estamos trabajando en equipos, discutimos las cosas, creemos en que podemos hacerlo mejor y entonces empezamos con el desarrollo de la comunicación. ¿Cómo es el desarrollo de la comunicación? La mayoría de las personas dice escucha activa. Sí, suena interesante, escucha activa. Pero ¿qué significa escucha activa? ¿Oír? No. Escucha activa es oír, ver y callar mientras el otro habla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos estamos comunicando, no nos comunicamos única y exclusivamente con lo que decimos. Nos comunicamos con nuestro cuerpo. Entonces, escucha activa significa poner nuestros sentidos a percibir el todo de la comunicación con otras personas. ¿Cómo actúa esta persona? Le escucho. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo lo dice? Su tono o volumen de voz. Veo cómo lo dice, su comunicación corporal. Entonces desarrollo la comunicación. La escucha activa permite justamente captar, pero también necesito utilizar esta misma fórmula para comunicar, para informar, ¿de acuerdo? Y entonces tengo que tener un entrenamiento en sensibilidad. Los gerentes deben entrenarse en sensibilidad para saber cómo manejar la moral y la disciplina, cómo manejar el clima y la cultura organizacional. Esa sensibilidad me debe dar, digamos, esa finura para captar en la comunicación cómo puede darse un mejor trabajo con el personal. Moral y disciplina. Moral, estado de ánimo. Disciplina, cumplimiento con las normas y con los planteamientos que se requieren. Clima y cultura. Clima. Cuando hay sol, qué feliz somos, ¿no? Nos vamos a la playa, rompebaño, etcétera de cosas. Y cuando hace frío, nos abrigamos, tenemos que salir. ¿No? Tenemos que salir. Pero hace frío, sí, pues, pero tenemos que movernos, no podemos quedarnos quietos. En una organización, el desarrollo gerencial tiene que estar orientado hacia ello. Por eso es que decimos al personal no se le administra. Aquí estamos trabajando con la parte emocional. Cómo manejamos la emoción, cómo manejamos el desempeño de las personas, cómo logramos comunicar de manera adecuada para que las personas puedan responder de manera adecuada. Y cómo culturalmente ese comportamiento se contagia. Entonces, cada una de estas personas que trabaja con nosotros va a sus casas y empieza a comportarse de esa manera. Empiezan a desarrollar comportamientos positivos, comunican de una manera más comprometida, trabajan la moral y la disciplina de su hogar y establecen un clima y cultura dentro de la organización de su hogar. Aunque les parezca mentira, el impacto es tremendo y beneficioso cuando está orientado de esta manera. Es terrible y maléfico cuando no está orientado de esta manera, porque también impacta. El estado de ánimo se impacta de la forma en que se está desarrollando en la organización. Sistemas de información. Los sistemas de información son claves hoy en día, porque nos ayudan justamente a documentar, ¿sí? A registrar y documentar las ocurrencias, las experiencias, eh, las vicisitudes que se pudieran dar en el desarrollo de las actividades laborales.
Y si bien es cierto, toda la organización debe tener un sistema de registro y documentación de todas las cosas que ocurren, en el área de personal, de recursos humanos, debe existir justamente una base de datos de las personas que trabajan en la organización o que han trabajado en nuestra organización. El sistema de información. Si yo tengo 300 personas y yo pregunto cuántos salen de vacaciones este mes, allí debe aparecer, digamos, el calendario que pidieron quienes salían en agosto. Y me doy cuenta que Carlos Alberto está pidiendo también vacaciones en agosto. Pero lo necesito. Yo necesito que se quede porque tengo que conversar con él. Entonces, ¿qué hago? Lo llamo y le pregunto, lo que tus vacaciones que vas a tomar, ¿vas a hacer algo en especial? ¿Tienes algún compromiso en especial para estas vacaciones? ¿O puedes quedarte 15 días y ayudarnos con este problemita que tenemos y que necesitamos de tu ayuda para poder lograrlo? Entonces, imagínense, yo tengo planificado un viaje a Francia para ver las Olimpiadas. Y me dicen, justo, te estoy necesitando en este momento que son las Olimpiadas allá, no por las Olimpiadas, pero te necesito justo en este momento. Pero yo ya compré pasajes. Mi familia ya está comprometida. ¿Qué hago? Entonces la pregunta es, ¿tú crees que podrías conversar con tu familia y ayudarnos un poco a desviar esto a un mes y nosotros eh, gestionamos el cambio de pasajes y las cosas? Puedes consultarlo, por favor. Si tú lo consultas y me dices que sí, excelente. Pero si me dices que no, vamos a sufrir mucho y vamos a sufrir tu ausencia porque necesitamos que nos ayudes con esto. Bueno, yo consulto en casa y en casa me dicen, bueno, si se puede hacer el desvío y no perdemos nuestros pasajes, perfecto. Ok, perfecto. Entonces regreso y digo, bueno, sí, pero me lo han consultado. No me han dicho, ¿sabes qué? Te necesito, no, te cancelo tus vacaciones, no puede ser. Pero yo ya tengo un compromiso y yo no me voy a dejar, no voy a negar eso a mi familia. Me lo están pidiendo. Y me están dando de repente la chance para poder hacer el cambio. Perfecto. ¿Puedo hacerlo? Sí. De repente ellos me ayudan a gestionar el cambio sin hacer mayor trámite y ya yo no me preocupo del tema. Y ellos me garantizan que me estoy yendo de vacaciones dentro de un mes y mi familia también conmigo. Y de repente hasta me dan algo más, un bolsa de viaje o algo por el estilo, no lo sé, pero por lo pronto puedo hacer la gestión y el cambio. Entonces, ¿cómo pude lograr yo dentro de la dirección ver ese asunto? Por los tipos de problemas, vicisitudes y necesidad de información, porque tengo una base de datos, tengo un sistema de información al cual yo le pido cuántos salen de vacaciones, por poner un ejemplo, cuántos han estado enfermos el mes pasado y si tengo los diagnósticos, saber de qué han estado enfermos. Entonces, toda esa información me permite a mí ir tomando medidas, ir decidiendo cómo puedo manejar la situación. Al tener yo sistemas de información, puedo decir, muy bien, ¿qué tipo de capacitación han tomado el personal que se ha capacitado en el primer semestre? Bueno, todos ellos han llevado una serie de cursos que se han desarrollado con las diferentes universidades. No, pues yo no quería ese tipo de capacitación, yo estaba pensando en otro tipo de capacitación. Necesito que se desarrollen no cursos, necesito que se desarrollen talleres donde la gente pueda simular, pueda aprender haciendo, aunque sea, digamos, una simulación, algo.
Por ejemplo, para los de ventas necesito que sepan manejar mejor eh, su relación comunicacional con los clientes. Necesito darles mayor sensibilidad, mejor impostación de voz, estar mejor parado, tener una mejor comunicación corporal. Ese tipo de talleres necesito desarrollar. Si las universidades lo pueden desarrollar, perfecto. Pero si no, contraten quien puede hacerlo. ¿Se dan cuenta? Porque lo que yo estoy buscando es que mi sistema de planificación me ayude a ir pensando en todas aquellas cosas que tengo que cambiar para mejorar en mi organización. Y la auditoría de personal es justamente, tengo el personal necesario, tengo el personal suficiente, el personal está desarrollando sus actividades de la manera adecuada, las gestiones que se hacen para que el personal cumpla con el horario, salga a refrigerio a la hora, regrese a la hora, todo está adecuadamente dispuesto. Eh, Podemos pensar en que si yo hago una auditoría de personal, todo está funcionando ok, que todos los beneficios que recibe el personal están ok, que el personal me está cumpliendo y yo estoy manejando los sueldos, las remuneraciones de manera adecuada, estoy cumpliendo con pagar a todos, algo se me está quedando en el camino. Es decir, la auditoría personal me ayuda a visualizar, a evaluar si todo lo que tengo dentro del sistema de personal funciona. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Qué hemos aprendido hoy? Marilu, ¿qué hemos aprendido hoy? Carla Orozco, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿No hay preguntas? Yo estoy preguntando y no hay respuestas. Aide, Bueno, el día de hoy hemos aprendido primero cómo planificar un trabajo, ¿no? Eh, qué especialistas, qué cantidad de personas necesitamos para un tipo de trabajo, eh, la cantidad de qué especialidades deben ser estos, eh, este recurso humano, ¿no? ajá, ¿Cuál es el objetivo de mi organización, de mi empresa, ¿no? Eso es lo primero que debemos tener claro y luego de ello ya buscar el mejor recurso humano, ¿no? También hemos aprendido que para que todo esto funcione, siempre se debe dirigir, eh, porque esto es un trabajo en conjunto, ¿no? No se puede trabajar cada uno como si fuese una isla, sino de manera colaborativa, si se podría decir, ¿no? ajá. Sí, más que todo eso, profesor. Qué bueno. ¿Cómo lo ¿Cómo lo podemos podemos usar en usar en nuestro nuestro trabajo? trabajo? Esto que Esto que hemos hemos aprendido, aprendido, ¿cómo lo ¿cómo lo podemos podemos utilizar? utilizar?
¿sí? Esto que hemos aprendido, ¿cómo lo podemos solucionar o podemos utilizarlo en nuestro trabajo? Planificando el trabajo en equipo, trabajando en equipo. Perfecto. Nótese que nosotros podemos hacer muchísimas cosas con las cosas aprendidas, pero debemos pensar en dos ámbitos en los cuales los aprendizajes debemos llevarlo casi siempre. Uno es cómo podemos usar esto que hemos aprendido en nuestro trabajo. Aide nos dice planificando el trabajo, trabajando en equipo. Perfecto. Pero también hay otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. Y ese otro aspecto está relacionado con a qué nos podemos comprometer. No se olviden que este trabajo casi siempre eh, impacta. Todo lo que hacemos en el trabajo impacta en nuestras familias. Nuestro estado de ánimo impacta en nuestra familia. ¿A qué nos podemos comprometer? A que esto que hemos aprendido, esto que hemos desarrollado el día de hoy, podemos llevarlo tanto al puesto de trabajo como a la casa. Cuando nosotros pensamos en qué vamos a hacer, qué queremos realizar, qué tipo de servicio necesitamos, a quién podemos contratar, estamos planificando, estamos pensando, estamos dándole vueltas a lo que podemos realizar. ¿Cómo esto lo podemos mejorar? Las comunicaciones. Tenemos que pensar si alguien va a venir a realizar el trabajo que necesitamos para la casa, eh, ¿cómo lo debería de hacer? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que realice? Esto nos permite, nos prepara para que cuando contratemos a alguien, la persona nos dé el resultado que nosotros queremos. Y eso es importante. Pensar de esa manera, al día siguiente lo llevamos al trabajo, igual. Y al llevarlo al trabajo, nosotros ya no solamente estamos pensando en nuestra casa, en nuestro trabajo, otra vez en nuestra casa, otra vez en el trabajo, sino que ya lo estamos incorporando como parte de nuestro equipo, nuestras competencias. Y eso lo llevamos a todos sitios. Allí donde vamos y existe la necesidad, eso ya es parte de nosotros, lo ponemos en práctica. Si se dan cuenta, esto es de suma importancia para el desarrollo de las personas en los centros laborales. Planificar el trabajo y desarrollarlo en equipo implica justamente que nosotros tengamos esa práctica, la hayamos hecho hábito. Y al hacerlo habitual, nos es muy fácil poder llevarlo a cabo. Pero para esto necesitamos el director de la orquesta. El director de la orquesta, justamente en el ejemplo que le di al inicio, es el dueño del negocio. El director de la orquesta puede ser el gerente general. El director de la orquesta puede ser uno de los gerentes que ayuda a que su personal dé lo mejor que tiene. Pero para eso tenemos que administrar, no al personal, a los procesos con que le damos tratamiento al personal. Por ejemplo, ¿cuándo ingresaste? Ingresé el 1 de abril de 2023. Ah, y el 1 de abril de este año, ¿no te fuiste de vacaciones? No, pues te tocan. Tienes que ir, tienes que tomar tus vacaciones. Es tu derecho. Y si tomas tus vacaciones, evidentemente, esto va a ayudar a que no solo tú puedas descansar, disfrutar de tus vacaciones, sino tu familia también. Esos detalles son importantísimos. Son elementos claves para que las personas nos sintamos bien.
Y si nos sentimos bien en nuestro trabajo, imagínense, estoy haciendo algo que me gusta hacer y encima me pagan. O sea, no solo me gusta hacerlo, sino que encima me pagan. Entonces, soy feliz. Y si soy feliz, evidentemente hago mejor las cosas. Y no solamente hago mejor las cosas en el centro laboral, también de regreso a casa las hago mejor. Establezco mejor comunicación, estoy en mejor disposición para conversar, para resolver problemas, para incluso hasta para discutir problemas. Todo eso es importante. Y es importante porque nos ayuda justamente a sentirnos humanos. La gestión de personal implica que nosotros apuntemos a ese objetivo. Yo sé que todo el mundo dice, no, pero si yo estoy trabajando es porque me pagan. Sí, pues. Es decir, yo puse la empresa porque necesito plata, porque quiero dar un servicio que me dé dinero. El dinero no es el objetivo. El dinero es uno de los resultados. El objetivo es el servicio que nosotros brindamos, los productos que estamos brindando. Ese es el objetivo. ¿Y para qué lo hacemos? Para satisfacer una necesidad. Y si alguien trabaja para nosotros, nosotros también tenemos que satisfacer su necesidad. Él necesita un dinero, pero no solo necesita ese dinero, necesita un ambiente de trabajo, necesita un clima de trabajo favorable para él y para los suyos, por supuesto. ¿Cómo podemos usar todo esto que hemos tocado el día de hoy? Justamente en cómo podemos planificar nuestro trabajo, cómo podemos involucrar a otras personas a desarrollar el trabajo con nosotros, cómo buscamos que estas personas tengan las calidades y cualidades para poder desarrollar. Y sobre todo, el tipo de relación que vamos a entablar con esta persona. Muy bien, eso es todo lo que tengo por el día de hoy. Si no hay preguntas, bien, parece que todo les quedó claro. Entonces, eh, Giuseppe, culminamos zonas 9. Sí, profesor, eso sería todo más bien. Comentarles de que no se olviden de que cualquier tema con el aula virtual, comentarles a sus vendedores. Sí, eso sería todo, profesor. Ya nos vemos la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches también, profesor. Buenas noches con todos también.